Al principio, todo era caos, pero no el caos como lo imaginas. No era desorden. Era un orden oculto, desconocido, antiguo, un silencio anterior a la palabra, anterior a la luz. Y en ese silencio, según textos olvidados por la historia oficial, ya existían seres. Criaturas que nunca debieron ser mencionadas, entidades que incluso Dios habría sellado en lo más profundo del abismo, para siempre. Y sin embargo, en las últimas páginas de la Biblia, justo en el Apocalipsis, se nos muestra que algunas de ellas podrían regresar. Hoy, en Misterios del Mundo Oculto, vamos a desenterrar uno de los secretos más escalofriantes de todos los tiempos. Las criaturas del Apocalipsis que no solo podrían ser reales, sino que podrían haber existido antes de que el ser humano pisara la tierra. Mucho antes de Adán, antes del Edén, incluso antes del hágase la luz, hay textos que sugieren que Dios hizo otros intentos de creación. En la cábala judía, especialmente en el Zohar, se habla de los mundos primigenios, también llamados los mundos rotos. Estos fueron mundos fallidos, y como todo mundo, tuvieron criaturas. ¿Qué sucedió con ellas? ¿Fueron destruidas? ¿O simplemente ocultas? Según el concepto del Shevirat HaKelim, la rotura de los recipientes de la creación, partes del universo estallaron en millones de fragmentos. ¿Pero qué había dentro de esos recipientes? ¿Energía? ¿Espíritu? ¿Criaturas? Y si existieron antes del hombre, ¿dónde están ahora? En textos gnósticos como el Apócrifo de Juan, se menciona al Demiurgo, un ser inferior que creó un mundo defectuoso. ¿Y si ese mundo anterior al nuestro fue habitado por criaturas completamente distintas al ser humano? Tal vez el Apocalipsis sea la revancha de aquellas criaturas. En Apocalipsis capítulo 13, Juan narra la aparición de una bestia que asciende del mar. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una fuerza tan poderosa que somete al mundo entero. Normalmente, esta figura se interpreta como una alegoría del anticristo o de sistemas políticos corrompidos. Pero ¿y si no es una metáfora? Volvamos a Tiamat. En la cosmogonía babilónica, Tiamat es la diosa primordial del océano salado, el caos original. Fue asesinada por Marduk, quien usó su cuerpo para crear el mundo. Pero Tiamat no estaba sola. Antes de morir creó monstruos para protegerse: dragones, serpientes, escorpiones gigantes, hombres pez y criaturas con múltiples cabezas. Muchos arqueólogos han sugerido que esta historia podría ser un eco ancestral de un evento cataclísmico, o la memoria deformada de una época anterior. La bestia del mar del Apocalipsis podría ser una de estas criaturas, una que no fue destruida con Tiamat, sino que fue sellada. Y ahora, regresa para reclamar el mundo que fue suyo antes de nosotros. En la mitología hebrea, el Leviatán es una serpiente marina gigantesca creada el 5.º día. Según el Talmud, Dios la encerró por temor a que destruyera su creación. ¿Y si la bestia del Apocalipsis es Leviatán, liberado? Otra figura inquietante aparece en el Apocalipsis, la bestia que surge de la tierra. Esta no es brutal como la anterior, es más sutil. Tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Parece inofensiva, pero es el mayor engaño. Sigamos. En el libro de Enoc, texto prohibido por la Iglesia durante siglos, se narran historias de los Grigori, también conocidos como vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. El resultado de estas uniones fueron los Nefilim, gigantes deformes, de conocimientos prohibidos y poder sobrenatural. Pero el texto dice más, que algunos Grigori experimentaron con otras formas de vida. ¿Y si la bestia de la tierra es el resultado de esos experimentos? Una criatura híbrida, parte espiritual, parte biológica, una forma de vida que quedó dormida durante eras, y que solo al final de los tiempos sería liberada. Su habilidad no es la fuerza, es el engaño, la manipulación, la adoración falsa, un líder espiritual que no representa a Dios, sino algo muchísimo más antiguo. Continuemos con los emisarios del caos original. ¿Son los jinetes del Apocalipsis figuras simbólicas o entidades reales? En muchas religiones antiguas se mencionan dioses o espíritus destructivos que actúan en grupo. En Persia, los daevas eran demonios asociados a guerra, hambre, enfermedad y muerte. En el hinduismo hay manifestaciones de destrucción que aparecen en ciclos.
¿Y si los jinetes son versiones posteriores de esos antiguos espíritus? O peor aún, ¿y si los jinetes son criaturas del primer mundo, de la creación anterior? Seguimos. En el Zohar se menciona que cada mundo roto tenía su propio equilibrio, y que cuando colapsaron, las fuerzas destructivas quedaron suspendidas, como durmiendo. La visión de Juan podría ser una profecía, o un recuerdo, un flash del pasado. Los jinetes son liberados no para castigar a los humanos, sino para restaurar el orden antiguo. Si estas criaturas existieron antes que nosotros, ¿dónde están? Algunos arqueólogos han reportado hallazgos extraños. Fósiles que no encajan con ninguna especie conocida. Inscripciones milenarias en cuevas del Tíbet y Sudamérica que representan seres con múltiples extremidades, alas negras o cabezas dobles. En África Central se habla de portales naturales, vórtices donde la realidad parece colapsar. En algunos de ellos se han reportado criaturas imposibles. Los manuscritos del Mar Muerto mencionan el abismo de los sellos, un lugar donde los ángeles encerraron a seres caídos. ¿Están ahí estas criaturas? Quizás los terremotos, las erupciones, las señales del cielo no sean casuales. Tal vez son las grietas que anuncian el regreso. ¿Qué vino antes que nosotros? ¿Qué quedó dormido bajo el peso de los siglos, esperando solo una señal? El Apocalipsis no es solo un final, es una apertura, una grieta en el velo del tiempo. ¿Y si las criaturas que describe no son símbolos, sino recuerdos? ¿Y si no estamos solos, sino ocupando un espacio que no era nuestro? ¿Crees que estas criaturas siguen ahí afuera, esperando recuperar lo que una vez fue suyo? Si te gustan los misterios, suscríbete y no te pierdas los siguientes vídeos. Nos vemos.